Hola, en este cuarto módulo vamos a hacer un ejercicio sobre cómo hacemos el análisis financiero. Vamos a repasar lo que hemos visto en los tres primeros módulos y vamos a hacer un pequeño análisis sobre los ratios y la información que podemos tener en este momento. Para ello se ha colgado, y lo van a ver ustedes, lo están viendo en este momento, un Excel de la empresa Periquito SAC, ¿no? La información que ustedes pueden ver aquí está expresada en miles de nuevos soles y hay dos periodos, ¿no? El año 2014, 2015 y un estado financiero cortado a junio 2016. Como habíamos visto en el primer módulo, los componentes del balance general, lo que es el activo circulante, no circulante, el total de activos, pasivo circulante, no circulante, total de pasivos y el patrimonio. Como ustedes pueden ver en este primer cuadro resumido, el total de activos con el pasivo y capital social o el patrimonio de la compañía tiene que ser exactamente igual, de manera de que no haya diferencias. Y eso lo comprobamos así. Como a la hora que ustedes entren a este ejercicio y van a poder tener facilidad de las fórmulas, se van a dar cuenta que no hay mayor variación. Esto es lo primero que deberíamos tener en un balance general, o sea, no puede haber diferencias. Tenemos que respetar la ecuación contable, ¿no? Esta data que ustedes ven acá lo hemos hecho de manera a propósito, pero es para hacer los cálculos que vamos a ver más adelante. Como habíamos explicado, acá está el activo circulante y sus principales componentes. La cuenta efectivo, empezando de lo más líquido a lo menos líquido, ¿no es cierto? Si tiene este cliente o esta compañía depósitos a plazos, valores negociables que no los tiene, cuentas por cobrar comerciales, si tuviera por ahí algún tipo de cuenta por cobrar a una vinculada. Acuérdense de que hablamos que pueden darse los casos de empresas que forman parte de un grupo económico. En este caso, esta compañía forma parte de un grupo económico y le vende o le da algún tipo de servicio, o le vende algún tipo de producto a una compañía relacionada y por eso se genera una cuenta por cobrar a vinculadas comerciales. Acá tenemos la reserva de incobrables, en este caso en particular, esta empresa no lo tiene, con lo cual quiere decir dos cosas. Efectivamente, su política da crédito, porque si no, no tuviera cuentas por cobrar, pero su política y evaluación de crédito es de alguna manera muy buena, es efectiva, por eso no tiene ninguna reserva, ¿no? Eso es lo que podemos pensar de alguna manera, de manera positiva. De manera negativa, ¿qué podríamos pensar? Que efectivamente no se ha hecho todavía la evaluación y que podría estar generando en algún momento alguna cuenta incobrable, pero que todavía no se han dado cuenta, ¿no? Si es que esto se viene inflando en el tiempo. Pero como vemos, comparando año a año, las cuentas por cobrar no se están incrementando, sino más bien se vienen reduciendo, lo cual es positivo también para el manejo de la compañía, ¿no? Luego tenemos a las cuentas inventarios con cada una de sus subcuentas. Acuérdense de que esto es un ejercicio completo, o sea, vamos a ver mucha información, ¿no? Pero lo importante es acá el resumen. Acuérdense, la cuenta inventarios agrupa todos estos componentes, que son las materias primas, existencias por recibir, o sea, si es que está alguna mercadería en tránsito, ¿no? Alguna importación que ha hecho la compañía para poder vender o procesar. Tienes productos en procesos, o sea, que están dentro de la compañía, que se están realizando. La total cuenta de inventarios, ¿no? Y si tiene algún tema de suministros o embalajes, ¿no? Que lo tenemos aquí. También existe un componente que es la desvalorización en inventarios. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un inventario, si soy una compañía agrícola y yo, lo que estoy vendiendo son frutas, hortalizas, etcétera, ¿no es cierto? Y tengo registrado esos valores dentro de la empresa, pero por algún motivo mi cadena de frío, mi proceso de almacenamiento no ha sido el correcto y he perdido parte del valor de esa mercadería o esa mercadería ya es desechable. Por lo tanto, tengo que reconocer esa pérdida y lo pongo en esta cuenta para hacer la provisión que corresponde. En este caso en particular, en este ejercicio, no tiene nada que se esté desvalorizando. Luego tenemos otras partidas dentro del activo no circulante, dentro del activo circulante, que son las cuentas por cobrar diversas, que pueden darse
por cualquier tema puntual que pueda tener la compañía, los impuestos acreditables, todo lo que es el tema de SUNAT, reconocimientos de corto plazo, se ponen en estas cuentas, y los anticipos, ¿no? Lo que hablábamos de los anticipos. En este caso en particular se trata de seguros que se han pagado por adelantado y que se van devengando en el tiempo según cómo se vayan utilizando. El total de todo eso son mis activos circulantes. Entonces, acuérdense el primer componente que tengo en mi activo. Mi segundo componente son los activos no circulantes. Acá tenemos todo lo que es el IME, ¿no es cierto? Terrenos, construcciones en proceso que podrían darse, que se van reconociendo en el tiempo, edificios y mejoras que también podrían darse, o sea, porque yo tengo que separar lo que es el valor del terreno de la edificación. Acuérdense que tenemos ahí un efecto de depreciación, ¿no? Que lo hemos explicado ya en el primer módulo. Luego tengo el tema de maquinaria y equipo, mobiliario, equipo de transporte, y la suma de todo eso me tiene que dar, como se pueden fijar, el activo fijo bruto que tengo de la compañía. Acuérdense también que en el primer módulo conversábamos sobre la depreciación. Todos los activos, con excepción de los terrenos, están afectos a depreciación por su uso. En este caso se viene reconociendo año a año cuánto es lo que se viene utilizando, desgastando de estos activos fijos que me generan a mí una rentabilidad, y tengo que ir haciendo el reconocimiento. La partida que tengo acá siempre va a ser la acumulada de todos los periodos mientras que el activo ha estado en la compañía. Y en el pérdidas y ganancias, lo que yo voy a reconocer es lo que se viene desgastando año a año, solamente durante ese periodo. Luego podría tener también otras cuentas, como son cuentas o notas por cobrar de largo plazo, algún tipo de préstamo que se ha dado a algún tipo de funcionario o accionista de la compañía en el largo plazo, que también podría ocurrir en el corto plazo, ¿no es cierto? La compañía podría tener algún tipo de inversión en subsidiaria. Acuérdense de lo que hablábamos, grupos económicos. Podría darse el caso. En este caso, en este ejercicio, esta empresa tiene una inversión en alguna compañía del grupo que está valorizado en 1 millón de soles. Acuérdense que estamos hablando todas estas cifras en miles de soles. Por lo tanto, esto es 1 millón de soles. Luego de eso tenemos intangibles. Esta empresa reconoce un valor de un intangible, que puede ser una marca o alguna patente, por el valor de 2 millones. Acá siempre dejamos el valor con el que fue registrado en la compañía, en libros, ¿no? Y acá tenemos la respectiva amortización. Acuérdense del módulo 1. Así como venimos depreciando los activos fijos, también todo lo que son intangibles son sujetos de amortización según su uso, según el reconocimiento que se viene dando en el tiempo. Y finalmente lo que tengo acá es la cuenta intangibles netos, que es simplemente la diferencia entre el intangible y su respectiva amortización. La suma de los componentes me va a dar el activo no circulante. Activo circulante más no circulante me va a dar el total de activos. Luego vamos al otro lado para completar mi ecuación. Pasivos circulantes, ¿no? Como hablábamos en el módulo 1, nuevamente regresando para que sepan de dónde sale la información o los conceptos, tenemos los préstamos bancarios de corto plazo o todo lo que se refiere a deuda operativa. Todos estos pagarés que puedan pedirse a bancos, instituciones financieras de corto plazo están reconocidos acá. Acuérdense siempre que vamos a hablar, las primeras cuentas que se encuentren dentro de mi balance van a ser las más líquidas para el caso del activo y las que tengo que honrar primero en el caso de los pasivos, ¿no? Los de rápido pago. En este caso estamos hablando que todo lo que es corto plazo es lo que se paga primero, ¿no? Los préstamos de corto plazo. Luego tengo otros préstamos por pagar que pueden ser con terceros, ¿no? Algún tercero que haya invertido en una compañía o puntualmente ha hecho un préstamo y que se tenga que hacer esa devolución. Y luego tengo las obligaciones financieras, que yo lo separo porque estas obligaciones financieras pueden haber permitido algún tipo de financiamiento, digamos, de un CAPEX de expansión de la compañía, y por eso está separado en un corto plazo y en un largo plazo. Acá ustedes ven la contrapartida, ¿no? Obligaciones financieras de largo plazo. Estamos hablando del mismo tipo de financiamiento que pueden tener un cronograma más allá de un año. Por eso es que se ha separado así. Luego tengo las cuentas por pagar comerciales y cuentas por pagar comerciales a vinculadas. Nuevamente, estamos hablando acá de grupos económicos.
Lo más probable es que alguna de las compañías, alguna de las empresas de que forma parte de este grupo económico haya hecho o le haya vendido algún tipo de bien o de servicio. Y todavía no se ha pagado y por eso se está reconociendo que hay una cuenta por pagar que es comercial, ¿no? Que se refiere a lo que normalmente le permite generar ingresos a esta empresa. Miren cómo vienen también en el tiempo, o sea, cómo viene cambiando las cuentas por pagar, ¿no? Acá ha habido un incremento importante y luego acá estamos hablando de un periodo cortado donde hay una reducción. Habría que saber y entender qué es lo que ha pasado. Otras cuentas que se pueden dar en el pasivo circulante son préstamos de los accionistas, tal vez en algún momento hubo algún desfase de caja o algo por el estilo y los accionistas fueron los que hicieron un préstamo a la compañía y se viene reconociendo acá. Luego tienes otras cuentas por pagar, dividendos por pagar, si es que se han puesto de acuerdo de que van a haber pago de dividendos pero que efectivamente todavía no se han realizado. Tengo los sueldos y salarios por pagar. Normalmente lo que se reconoce en estas cuentas son de alguna manera las provisiones que se van haciendo por pagos de CTS, por pagos de gratificaciones en el periodo, porque acuérdense que estamos hablando de la parte circulante. Y bueno, impuestos, porque es normal que las compañías no paguen todos los impuestos, muchas veces se fraccionan o se van pagando por partes, de manera adelantada en algunos casos, o si no se esperan hasta el final del periodo fiscal para poder hacer los pagos. Luego vamos con los pasivos no circulantes, ¿no? Como les explicaba, esto vienen a ser las obligaciones financieras de largo plazo que están asociadas a estas otras obligaciones de una deuda estructural de la compañía, ¿no? Tienes otras cuentas por pagar a largo plazo, que puede ser cualquier préstamo que ha recibido la compañía y que tiene que devolverla en el tiempo, y préstamos accionistas, o sea, los accionistas han hecho préstamos a la empresa, tanto de corto como de largo plazo. Nuevamente, esto es un ejercicio, no quiere decir necesariamente que siempre las empresas se comporten así, que tengan estas cuentas, pero es importante que ustedes las sepan. Finalmente tenemos el capital contable o patrimonio, donde está el capital social de la compañía, que puede ser entendido como el capital con el que inició la empresa. Ahora, en este ejercicio en particular no tenemos claro cuándo inició la compañía, pero a partir de diciembre de 2014 tiene esta data, ¿no? Y no se mueve en el tiempo porque no ha habido ningún aporte ni ningún tipo de escisión o algo por el estilo que pueda modificar la estructura del capital social. Tiene sus reservas y las utilidades retenidas y del ejercicio. Ojo con esto. Miren cómo cambia en el tiempo. Tenemos 3.200.000 en el diciembre de 2014, a diciembre de 2015 no hay ese valor, hay una diferencia importante que tampoco ha sido capitalizada. Entonces lo que nos podría llevar a inducir esto es que ha habido un pago de dividendos fuerte durante el 2015 y que se mantiene hasta junio del 2016. ¿Cómo sabemos si es eso o si no es que se ha generado una pérdida? Para eso seguimos viendo nuestros estados financieros y vamos al pérdidas y ganancias a partir de este punto de acá. Como vemos, la empresa tiene un nivel importante de ventas. En el año 2014 vendió casi 40 millones de soles. Sin embargo, a diciembre de 2015 hubo una caída fuerte en el nivel de ventas de casi 3 millones de soles. Y a junio, bueno, esto es una información, es un estado financiero cortado, o sea, no sabemos cómo va a terminar o cómo es que ha terminado la compañía ese año, ¿no? En este caso, la empresa no tiene descuentos, por lo tanto, sus ventas netas es el mismo valor de las ventas que se vienen registrando aquí. Acá tenemos el costo de ventas de la compañía, me genera una utilidad bruta, ¿no es cierto? Y esto es básicamente el margen que yo tengo. Si nos damos cuenta, a pesar de que en el 2015 hubo una caída importante en las ventas, el margen ha mejorado bastante. No necesariamente a junio, pero en junio, como les digo, es un estado financiero cortado que me da una referencia de lo que podría haber estado pasando, pero no necesariamente me dice qué es lo que sucedió. Acá tengo que indagar y preguntar bien qué es lo que ha pasado en la compañía. Luego tenemos nuestros gastos de ventas que se han mantenido más o menos nada más estables en el tiempo. Si se dan cuenta, acá, a pesar de que hay una fuerte caída en las ventas, el gasto de ventas se ha incrementado bastante. Entonces acá también es
otra cosa que debería llamarnos la atención, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y con respecto a los gastos generales y administrativos, estos sí relativamente se mantienen. Con lo cual mi principal indagación debería ser qué es lo que ha pasado acá. Después de eso, tengo los gastos por intereses, que son los gastos financieros, que eso lo veíamos ya en el módulo 2, todo lo que es el pérdidas y ganancias, ¿no es cierto? El reconocimiento de ingresos financieros, porque en este caso el cliente o esta compañía tiene un saldo importante, digamos, en su cuenta cajas, que puede ser un depósito bancario que le está generando algún tipo de utilidad. Está reconociendo otros ingresos, que puede ser, por ejemplo, una recuperación de una cobranza dudosa de años anteriores, algún tipo de premio, reconocimiento de sus proveedores, ¿no? Por haber vendido algún producto en específico y se le ha premiado con eso, ¿no? Y se ha separado lo que es la ganancia o pérdida por tipo de cambio. ¿Por qué? Porque esta es una medida más contable. Y lo que yo quiero saber es efectivamente cuánto es lo que este cliente o esta empresa tiene como gastos por intereses. Finalmente, la participación de trabajadores, ¿no? Que muchas veces se reconoce acá, o también está reconocida de manera proporcional dentro de los gastos operativos de la compañía. Y el pago de impuesto a la renta. Si bien es cierto, el pago de impuesto a la renta siempre es el 30% sobre lo que me queda de utilidad antes de impuesto, en este ejercicio en particular hemos considerado esta información. Tenemos esta otra data que lo pusimos de manera adicional para tenerlo claro, es cuánto es lo que deprecia este cliente en cada uno de los ejercicios, ¿no? La amortización que tiene en cada uno de los ejercicios y cuánto es lo que paga de la deuda financiera de los medianos plazos que tiene. Bueno, con esta información lo primero que vamos a hacer es analizar lo que ha pasado periodo tras periodo para ver gestión, cuál ha sido la gestión que ha tenido la compañía, los gerentes, los dueños, para ver si lo que hicieron fue de manera adecuada o no, o si las decisiones fueron las más correctas. En este caso, voy a comparar primero por las ventas, ¿no? Me estoy dando cuenta acá, por ejemplo, que las ventas al año 2015 se han reducido de manera importante y parecería que lo mismo va a pasar en el 2016, pero todavía no puedo concluir nada porque es un periodo cortado. Tendría que tener información, por ejemplo, si esta empresa hace algún tipo de proyectos, algún tipo de servicios donde se ha trasladado, o sea, todavía no se ha logrado facturar lo que debió de haberse facturado en ese periodo. Y lo otro es que yo tengo que ver siempre, o sea, el panorama completo, no puedo estar viendo solamente cuenta por cuenta. Por ejemplo, como veníamos diciendo, las ventas se han reducido, pero el margen entre el 2014 y el 2015 se ha incrementado de manera importante. Lo primero que se me podría ocurrir a mí decir es, tal vez esta empresa daba algún tipo de servicio, le vendía algún tipo de compañía, en donde si bien hacía bastante volumen, no marginaba lo suficiente. Y tal vez para el 2015 decidió no atenderlo más y simplemente hay una reducción de las ventas por eso, pero el margen mejora de manera consistente, ¿no? Esa podría ser una primera hipótesis que tendría que poder concluirla ya conversando, entendiendo bien en qué rubro está y qué negocio es el que realiza. Y de otra forma también tendría que saber qué fue lo que pasó en el 2016. Como les digo, puede ser que tenga una facturación tal vez mejor que la del 2015, pero que simplemente todavía no se ha logrado facturar para el periodo junio y se ha trasladado para julio, para agosto, y el margen se viene reduciendo. Que puede pasar también es que muchas cosas, como que simplemente hay un tema de pérdida ya, ahora sí, de posición de mercado y de margen por un tema de competencia, o tal vez simplemente es que no se han reconocido todas las ventas y todos los gastos, o se ha reconocido de más o de menos. Por eso es importante, recapitulamos al módulo 1, que la información esté clara y esté precisa en el momento en el que debe de estar, ¿no? Luego, vamos a los gastos. Como les decía, si bien los gastos generales o administrativos se han mantenido constantes respecto a las ventas, porque este análisis, que es el análisis vertical, es respecto a las ventas, ¿no es cierto? Ustedes se van a ir fijando mientras van viendo cómo se ha calculado cada uno de estos, se mantienen constantes. No obstante, en el tema de los gastos de ventas no. Y acá sí necesitaría saber por qué. ¿Por qué si estoy vendiendo menos, como en el año 2015,
Mi gasto se ha incrementado tanto, casi es 1.000.000 de soles, lo cual es importante. Debería entender qué es lo que ha pasado acá. Tal vez hay un gasto muy puntual, algún tipo de inversión o penalidad o algún tipo de reconocimiento o provisión que la compañía no me ha comentado y que tengo que yo de alguna manera evaluarlo, por qué sucedió, ¿no? Pero ojo, del junio 2016 también lo tenemos, entonces hay que ver si hay un cambio. Por ejemplo, ¿qué puede pasar si es que esta compañía da algún tipo de venta de bien y requiere tal vez algún tipo de transporte especial? Tal vez sus costos se han incrementado, es decir, contrata o subcontrata a otra empresa para que le haga el transporte de estos productos y estos fletes se han incrementado y por eso es de que ahora su estructura de costos es diferente. Y acá vamos al tema de gestión. ¿Está bien que eso esté ocurriendo o no? ¿Por qué? Porque acá sí podría ser un cuestionamiento para la gerencia y tomar la decisión de que tal vez es momento de cambiar a este transportista o tomar una decisión de conseguir algún tipo de servicio alternativo que me permita mejorar estos costos, más aún cuando las ventas, como decíamos, se han reducido. Muy a pesar de que esté marginando más, porque finalmente lo que yo busco como empresario, como administrador de una compañía, es mejorar la eficiencia de la misma y que me genere cada vez mayores utilidades para los dueños. Finalmente, como gasto financiero, como gasto de intereses, como vemos acá, estos también se vienen incrementando, pero si nosotros comparamos, acuérdense que siempre tenemos que relacionar las cuentas con el nivel de endeudamiento que tienen. Básicamente estamos diciendo de que tiene mucho sentido, o sea, si bien la deuda operativa prácticamente se ha mantenido periodo a periodo, tengo acá mis obligaciones financieras que acá se vienen incrementando y se han incrementado, entonces tal vez se está compensando de alguna forma ese incremento en el gasto financiero por el mayor nivel de endeudamiento que tengo ya el día de hoy. Y otra cuenta que me pueda llamar la atención acá, en verdad, ninguna más. Estos otros ingresos, como les digo, puede ser algún tipo de reconocimiento puntual que ha tenido la compañía en ese momento y nada más. Finalmente, lo que yo veo acá es que me genera una utilidad importante y que este año, a pesar de la caída en las ventas, la utilidad ha mejorado y es más que nada por el tema del incremento de mi margen bruto, ¿no? Y al cortado yo podría, o sea, no es tan fácil agarrar y decir yo a este valor lo multiplico por 2 y esa va a ser la utilidad porque, como les digo, puede ser que todavía no se han reconocido todas las ventas, no se han reconocido todos los gastos porque es un periodo cortado, o sea, no está cerrada la información. Siempre toda información cortada es susceptible, es más susceptible a cambios. No quiere decir que los periodos cerrados no cambien. Ha pasado y pasa finalmente de que mientras van avanzando en el tiempo algunas veces se hacen rectificaciones a los estados financieros, pero es más susceptible este periodo de acá. Ahora vamos a analizar un poco las cuentas del balance. Nosotros siempre cuando hacemos análisis financiero lo que buscamos hacer es el análisis tanto vertical como el horizontal. ¿Por qué el vertical? Porque me permite ver algún cambio en la estructura de los datos de la compañía, pero siempre tengo que compararlo en el tiempo. Porque si yo tengo solamente un periodo no puedo concluir mucho sobre eso. Entonces tengo que saber cómo fueron los componentes en un año y cómo cambió o se modificaron al año siguiente. Aquí, como podemos observar, en cuanto a las cuentas efectivas, las cuentas de cajas no hay mayor variación, por lo cual no hay mucho que me pueda llamar la atención sobre esto. Sin embargo, acá, por ejemplo, si se dan cuenta, en las cuentas por cobrar ha habido un cambio en la política tal vez. Si se dan cuenta, pasa de 211.000 soles a 79.000 y luego se incrementa a junio. Hay un tema muy particular en este año, diciembre 15. Bueno, acuérdense también que hemos visto que ha habido una reducción de ventas. Tal vez este cliente o este servicio que la compañía le daba a esta empresa, digamos, que permitió la reducción de las ventas, era la que le daba el crédito, que el día de hoy ya no lo tiene. Y tal vez a junio de 2016 ha reactivado servicios, tal vez con la misma empresa u otros, donde ya empezó a dar un mayor nivel de crédito. Los inventarios igual, prácticamente no hay mucha variación a pesar de que hay un incremento de 500.000, pero ojo, si estamos diciendo de que se incrementan las ventas,
perdón, que a diciembre 15 hay una reducción de ventas, pero acá estamos diciendo que hay un incremento de inventario. Entonces vamos a las relaciones. ¿Por qué yo tendría que incrementar mi inventario justo en el año en el que no estoy vendiendo mucho? Pueden haber pasado muchas cosas. Tal vez a ellos han hecho una compra importante de productos para procesar y para poder vender, que al final simplemente no se lograron concretar. De alguna manera se estoqueó en este tipo de productos. Lo importante acá saber es qué tipo de productos son y que no me generen mañana más tarde algún tipo de desvalorización, ¿no es cierto? Por ejemplo, que sea algún tipo de producto perecible, como hablamos. ¿Qué pasa si son frutas o carne, etcétera? Eso es lo que tenemos que saber medir y controlar para ver si está bien o mal esta política de estoqueo de inventarios. Respecto a las otras cuentas, no hay mayor variación acá, salvo que hay mayores impuestos acreditables, que puede estar asociada simplemente a un crédito fiscal que está tomando la compañía. Y acá, en cuanto al activo fijo, si nos damos cuenta, en el neto no hay mayor variación y tampoco, bueno, acá sí, entre el 2014 y 2015 hay un incremento de casi 2 millones de soles. ¿Dónde están esos 2 millones de soles? Parte los tenemos acá en edificaciones y otra parte importante lo tenemos en el equipo de transporte. Esto nos quiere decir de que esta compañía, o sea, según donde se van moviendo las cuentas, es donde pueden estar más intensivas en activos. Eso quiere decir que esta empresa necesita o requiere de bastante equipo de transporte para poder operar o para poder trabajar. ¿Qué más? Mantiene sus inversiones en subsidiarias y mantiene algún tipo de intangibles, lo cual no me presta a mayor consulta, ¿no? Luego, acá, si se dan cuenta, cuentas por pagar, que es a proveedores, se ha incrementado casi el doble, casi el 40%. Si se dan cuenta, y vemos acá los inventarios, hubo un incremento también importante en inventario, entonces de alguna manera está justificada. Eso quiere decir que este incremento de inventarios ha sido de alguna manera financiada o ha sido financiada directamente con los proveedores. No ha tomado mayor crédito bancario para poder financiar ese incremento. Y lo está realizando ya o está empezando a pagar a partir de junio. Con toda esta información y este análisis definitivamente nos ayuda mucho más a ver qué tipo de empresa es, en qué rubro está, qué sector está y qué factores pueden estar complicando a este sector. Por ejemplo, nuevamente el tema agrario. Sabemos, hace poco hemos tenido un fenómeno del Niño y sabemos que esa situación ha complicado a muchas empresas agrícolas y eso debería haberse reflejado de alguna u otra manera en sus estados financieros. Por ejemplo, las transportistas mismas. Hay muchas empresas de transporte que han sido afectadas por el mismo fenómeno porque no han podido operar durante 1 o 2 meses. Acuérdense que la carretera ha estado bloqueada. Eso quiere decir que ha afectado tanto a las empresas de transporte de carga como de transporte de pasajeros. Entonces eso también termina afectando a su negocio. Por ejemplo, tenemos otras industrias como son las imprentas, que se pueden ver afectadas por el cambio tecnológico. El día de hoy ya son cada vez más las compañías que no emiten la factura en físico, sino más bien se están basando en las facturas electrónicas, por lo cual esto tiene que terminar afectando a todas las empresas que se dedicaban a vender este tipo de facturas, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso es siempre importante saber en qué industria se encuentran, para que puedan hacer un análisis más completo y entender qué es lo que puede estar pasando en la compañía. Ahora, con esta información que tenemos en nuestro balance, nuestras pérdidas y ganancias, nos vamos a hacer el análisis de ratios, que nos permite complementar el análisis vertical y horizontal que hemos hecho hace unos minutos. En cuanto al ratio de liquidez, tenemos el ratio corriente. En este caso, los ratios se calculan, como habíamos explicado, la división entre el activo circulante y el pasivo circulante. Y me están dando unos valores relativamente ajustados. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el 2014 es 0,90 y luego muy cercano a 1. Como les explicábamos en el módulo correspondiente, siempre se espera de que este ratio sea mucho mejor, o sea, que esté superior a 1, ideal si llegan al nivel de 2 veces, ¿no? En este caso me está diciendo de que está muy ajustada la situación y que prácticamente los activos que tienen permite pagar
de alguna manera ajustadas a los pasivos circulantes que tienen. Mucho cuidado con esto, porque ¿qué pasa si hay algún tipo de descalce? Por ejemplo, un componente del activo circulante son las cuentas por cobrar y los inventarios. ¿Qué pasa si el crédito que tú has dado, como lo explicábamos en algún momento, no logran realizarse? Entonces tienes ahí un flujo que no va a llegar. Si ese flujo no llega a la compañía, vas a tener problemas para poder cubrir tus obligaciones de corto plazo. Otro cálculo que se hace es simplemente la diferencia, ¿no es cierto?, del activo circulante con el pasivo circulante. Como se dan cuenta, este ratio que te sale en negativo, este valor, te quiere decir que te está faltando casi 936.000 soles para poder cubrir a tus pasivos circulantes, lo cual es una cifra importante. Y en este caso te sale 223 y 645. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que solamente tendrías ese excedente. En el caso tus cuentas por cobrar, vámonos acá a las cuentas por cobrar de diciembre 15. Tus cuentas por cobrar son solamente 79.000. En todo caso, tu respaldo principal serían tus inventarios. Si algo de estos inventarios no logran realizarse, podría terminar afectándote el nivel de liquidez que tienes para poder afrontar las obligaciones de corto plazo, ¿no? Ahora, tenemos la prueba ácida, que es básicamente a tu activo circulante le quitas el inventario y lo divides entre el pasivo. Si se dan cuenta, estos ratios ya son muy reducidos, o sea, están muy por debajo de 1, y eso quiere decir que es muy importante para esta empresa realizar todo el inventario que tiene. Entonces acá sí tenemos que tener, o sea, la empresa, la gerencia, los dueños tienen que tener un mayor control sobre el manejo de sus inventarios. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, mantenemos ese nivel de inventario, si lo tenemos en balance, pero, por ejemplo, hay un incendio o hay un robo? Al final, lo único que vas a tener es que ese valor que lo tenías tan importante, de un momento a otro simplemente lo pierdes. Y va a generar una provisión fuerte, y con lo cual no vas a poder afrontar a tus obligaciones de corto plazo. Y te va a generar un problema de liquidez, y es uno de los principales motivos por los cuales las compañías quiebran, por la falta de liquidez para poder afrontar sus pagos. Luego tenemos los ratios de actividad. A esto hablamos las rotaciones de las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar. Si vamos viendo en el tiempo, esta compañía no da tanto crédito para el nivel de ventas que tiene, con lo cual, digamos, es una compañía que tiene una política sana de créditos y está vendiendo igual bien, y tiene un nivel muy alto de inventarios, y acá se da un incremento muy fuerte, ¿no?, de 20 días, si lo va a mantener en el tiempo. Tendríamos que saber y entender bien por qué se incrementaron los inventarios en ese momento. Tal vez fue un tema de política, fue algún proyecto que se quedó ahí estancado y se quedaron los productos que luego los va a realizar en el tiempo, ¿no? Y las rotaciones de cuentas por pagar también me dice que si bien se han venido incrementando, se mantienen en un nivel bastante sano para lo que es el manejo de esta compañía. Como ratios de rentabilidad, siempre nos vamos a fijar en la rentabilidad del negocio, y acá volteamos a pérdidas y ganancias. Tenemos nuestro margen bruto que nos ha mostrado ya lo que hemos explicado hace poco. En el 2015, a pesar de una caída de ventas, ha habido un incremento del margen importante, sin embargo, para el cortado se vuelve a reducir. Entonces, acá lo que tenemos que entender bien es cuál es el margen real de la compañía. O este ha sido un tema muy puntual el año 2015 y estamos regresando a los valores normales que deberíamos tener a junio del 2016. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si yo el día de mañana quisiera proyectar algún tipo de situación o inversión, tengo que saber y tener la claridad como gerente, como administrador, como gestor de este negocio, si es que el flujo va a ser estable en el tiempo o no, para poder ver si es que voy a tener capacidad de poder pagar esa deuda o no. El margen operativo, que se calcula también retirando o tomando mi utilidad operativa, que ya es retirando todos mis gastos operativos, también me indican de que estoy en una situación no necesariamente mejor. ¿Por qué? Acuérdense de que acá hubo una mejora importante en el margen bruto. Sin embargo, mis gastos de ventas incrementaron. Y acá, en este periodo de junio, se siguen incrementando y hay una reducción importante, y que está explicado también por esta caída. Entonces, lo que estoy viendo acá es que esto fue una situación muy puntual y que tal vez estoy regresando a mi escenario inicial, que es diciembre de 2014.
Y es por eso que tengo que entender y preguntar qué es lo que ha pasado en la compañía, como les decía siempre, saber en qué industria están y por qué podría estar afectado. Tenemos acá la utilidad neta sobre ventas. ¿Qué es lo que me dice este ratio? Es cada sol que voy vendiendo, cuánto me va generando de utilidad. En este caso, si bien acá he tenido una reducción en las ventas, ha mejorado bastante rápido por el tema de los márgenes, que era lo que estábamos explicando. Y acá junio también ha habido una mejora importante. Y esto está reflejado básicamente por la reducción acá de los gastos. Eso es algo que tenemos que explorar y terminar de revisar bien a la hora que tengo yo toda la información, ¿no? Y por otros factores muy puntuales, por ejemplo, acá tengo un resultado positivo de la ganancia por pérdida de tipo de cambio, que puede ser un tema muy puntual. Por eso yo, cada vez que tengo un estado financiero de corte, tengo que hacer un análisis muy sensible, o sea, para ver qué tan factible es que esa información se mantenga al cierre del periodo. Dos ratios más que me permiten complementar mi análisis de rentabilidad es el ratio sobre el patrimonio y el ratio sobre las inversiones. Acá ustedes tienen los cálculos y básicamente lo que me dice este ratio es la rentabilidad que le va a generar a la compañía, o sea, el patrimonio que tengo. Como vemos acá, esto se viene incrementando en el tiempo, ¿no? Salvo este periodo que tengo que tener claramente de qué se trata. Y sobre los activos, eso quiere decir que mis activos cada vez son más productivos, ¿no? Porque me está generando una mayor rentabilidad. Y finalmente tengo mis ratios de solvencia y endeudamiento. Es importante saber cómo está mi pasivo, mi nivel de pasivo respecto a mi patrimonio. Como nos damos cuenta aquí, estos se vienen incrementando, con lo cual me quiere llevar a decir de que cada vez año a año la empresa está más expuesta al nivel de endeudamiento. Lo mismo concluyo al ver este ratio. Cuando hago la comparación entre los pasivos y los activos, o sea, el ratio se viene incrementando. Entonces es momento de la gerencia, para ver de alguna manera gestión, si es que hay un cambio de estructura que tengo que hacer acá. Y se complementa con esta última información, ¿no? La deuda total sobre patrimonio. ¿Por qué hay un cambio acá? Y quiero que ustedes vean esto. Tenemos una utilidad neta en cada periodo de casi 1 millón de soles, ¿no? Salvo el tema del cortado, pero tenemos casi 1 millón de soles. Y lo que hemos visto acá en el balance, cuando tengo mi resumen, es que mi nivel patrimonial, que está acá, se ha reducido. ¿Y eso se debe a qué? Si se dan cuenta, cuando ven el detalle, el nivel de utilidades retenidas se ha reducido fuertemente. Acuérdense de que este periodo ustedes han generado como 1 millón de soles, con lo cual, o sumando, digamos, a las utilidades que has tenido en el 2014, deberías estar alrededor de los 4 millones y tanto. Sin embargo, solamente tienes 105.000 soles. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía tomó la decisión, porque no hay mayor variación a nivel de capital social, de retirar ese dinero y repartírselo entre los accionistas. Lo cual finalmente no es malo desde el punto de vista de los accionistas, porque finalmente ellos hacen una inversión inicial para poder ir recuperando esa plata en el tiempo. Pero de cara a sus cifras, frente a sus acreedores, frente a tal vez alguna institución financiera con la cual ellos toman crédito, sí evalúan y ven que es importante conocer y saber el nivel o la política de dividendos que pueda tener la compañía. Sin embargo, como vemos en estos ratios, si bien ha habido un cambio, o sea, un incremento del nivel de endeudamiento frente al patrimonio, no es tan grave, o sea, no es que se ha incrementado el doble. Acá lo que nos quiere decir es que sí, el nivel de endeudamiento es mayor a nivel patrimonial, sin embargo, a junio aparentemente se estaría reduciendo. Con el tiempo, en teoría, el nivel de deuda se viene reduciendo, pero igual siempre es importante saber y conocer cuál es la política que tienen para que tú sepas hasta qué punto, no como un tercero, como un acreedor de la compañía, puedes tener la solvencia o el respaldo con el patrimonio de la empresa. Básicamente, ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer. Acuérdense siempre, tener que saber qué empresa, qué tipo de empresa es, en qué rubro está, qué factores pueden terminar afectando a la compañía. Hacer siempre un análisis
tanto vertical como horizontal, porque yo tengo que saber, o sea, no puedo concluir nada si solamente veo un periodo, tengo que ver periodo a periodo qué es lo que ha pasado y entender un poco la estrategia que la compañía utilizó en el tiempo, ¿no? Y saber si esa estrategia fue la más correcta. ¿Y cómo lo veo eso? Con mis ratios. Como les decía, siempre ver las variaciones que puedo tener en los ratios mismos, cómo cambia de un periodo a otro, cómo cambia la estructura. En este caso, como les venía diciendo, o sea, no es que la empresa, por los números como están, haya tenido un cambio brusco, tal vez es algo que ya se sabía, simplemente no se preguntó, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, todavía mantiene ratios relativamente sanos para la empresa. Ojo, lo único que a mí me preocuparía, más allá del tema del reparto de dividendos que finalmente le quita liquidez a la empresa, porque es plata que se ha retirado, es cómo la mayor dependencia que tiene respecto a los inventarios, ¿no? O sea, tendría que tener claro, en este caso, la política de manejo de inventarios, el cuidado que tienen sobre los inventarios, para evitar de que cualquier tipo de incidente le pueda hacer que la compañía pierda valor, ¿no? Un descuido puede hacer de que de un momento a otro la compañía simplemente pierda el valor y no pueda afrontar sus obligaciones financieras. Con esto estamos concluyendo el curso de análisis financiero. Espero que estos 4 módulos les permita ver una visión adicional o general de cómo tenemos que hacer el correcto análisis. Acuérdense siempre de preguntar y saber en qué industria está la compañía que están analizando para que puedan tener una mejor visión y una mejor conclusión de lo que pueden demostrarnos o decirnos los ratios financieros. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente curso de Netsum Plus.